Mira, mi primera experiencia yo tenía como, no sé, como 5 años. En el colegio en el que estudiaba en Cali se hacía un homenaje a José Joaquín Caicedo, el fundador de la ciudad, y mi profesora me encargó un poema eterno, pues yo lo estudié. Me lo aprendí de memoria y cuando finalmente llegó el día de presentarse me morí del susto. Fui incapaz de pronunciar 3 palabras, no pasé del primer verso, fue el desastre total. Luego, con los años, Mónica llegó de maestra a mi colegio y yo decidí arriesgarme a enfrentarme al público. Hicimos una obra en donde para mí el resultado fue mágico, o sea, fue una cosa en donde descubrí algo que era como una droga. Era algo que de verdad no se puede explicar, como un estallido que ocurría dentro de mí cuando yo tenía la posibilidad de estar delante de la gente. Y ya después de eso no pude escaparme. Seguí haciendo teatro muchos años. Tuve la posibilidad de hacer televisión en Barranquilla. Estuve en el elenco que hizo parte de Corralejas. Fue la primera producción de Telecaribe, canal regional. Y seguí haciendo cosas. Y finalmente llego a la televisión nacional a través de una película. Yo estuve en El Ángel del Acordeón. Una de las chicas que estaba haciendo su pasantía en El Ángel del Acordeón tenía un cortometraje allí, como en construcción. Se fue a estudiar fuera del país y cuando regresó ya estaba lista para hacer su cortometraje. Protagonicé Dolores, un cortometraje al que yo le tengo mucho cariño porque fue el que finalmente se convirtió en el pasaporte a la televisión nacional. El libretista de Chepe Fortuna me ve y como en las películas dice, yo la quiero a ella. RCN me busca, yo me hago la difícil. Finalmente un día recibo una llamada de la productora de RCN diciéndome que ya que había sido tan difícil ponerse en contacto conmigo, pues que me daban un papelito. Y por supuesto yo dije que sí inmediatamente. Mi personaje realmente era muy pequeño, era como el árbol 45. Pues entonces entró otra vez como esa, ¿cómo se llamará? Como ese aguijón que le entra a uno a veces de yo tengo que hacer algo más que lo que me están pidiendo. Y comencé a pelear mi personaje. Chepe Fortuna tuvo alargue, fue una producción que estaba planeada para 80 capítulos y terminó siendo de 120. Y en esos capítulos adicionales mi personaje creció. Entonces la pelea valió la pena. Y esa fue la puerta por la que entré a la televisión. Es chistoso porque yo empecé cuando estaba en colegio, en primer bachillerato, llegó una profesora de teatro y entré al grupo y yo quedé como enloquecida. Y hicimos una obra de teatro que fue importantísima en ese colegio en ese momento y ensayábamos, después empezamos a ensayar cerca de mi casa, ensayábamos todas las tardes. Entonces hicimos La Zapatera Prodigiosa y yo era la zapatera, pero además yo estaba en primer bachillerato y todas las demás eran de cuarto y quinto. Yo me sentía importantísimo. Y trabajamos como 7 meses ensayando. En esa época la presentaba uno y hacíamos 2 funciones y chao. Dirigí un grupo de teatro de las niñas del colegio, y como que yo desde muy chiquita me encantó el teatro. Quinto, sexto semestre entró un director que era del Teatro Libre, que se llama Humberto Dorado, que es un actor muy conocido, y Humberto entró a dirigir. Y yo casualmente había visto una obra del Teatro Libre que era El Rey Lear, y yo me enloquecí con esa obra y me enloquecí con todo el teatro del Teatro Libre. Entonces cuando él entró a dirigir yo dije, no, esta es la mía, y entonces me entré y ahí ya sí, fue la pérdida total porque entré, él se retiró, dejó a una compañera, a Olga Lucía Lozano, que fue como mi directora muchos años en la universidad, y me metí de lleno al teatro, terminé la carrera, me gradué, y el día que terminé, Humberto Bravo, no sé, me convenció que le dijera a mi papá que estudiara teatro. Entonces yo fui, le dije, y él me dijo, mi papá era una persona muy bonita, y me dijo, pues dale. Y me entré a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y entré y como a los 8 días me llamó una profesora de voz que estaban haciendo un casting para Calígula de Albert Camus, pero pues yo estaba en primer semestre y bajé, estaban todos los de cuarto y quinto año que eran los que iban a hacer la obra, habían traído un director español, no sé qué, y el director me puso a leer y me dio el papel, el único papel de mujer que había, que era Cesonia. Pues claro, quedé de una y ya seguí con ese papel, que fue súper importante para mí. Fue pues como el primer papel, pues la primera obra donde se cobró entrada, donde
pues donde no ganábamos un peso, y además era en el Colón y yo vivía en la 125 y esto era ensayo y ensayo y coja, difícil, pero yo ya estaba enloquecida de la felicidad. Mi primera película fue escrita con Luis Ospina. Escribimos La primera noche juntos. Fue bastante peculiar y divertido porque había llegado a Cali a vivir a mi primer trabajo, que en realidad era como copywriter en una agencia de publicidad, como creativo, en la agencia de Hernán Nichols. Y a Poncho lo había conocido, a Luis lo había conocido aquí en Bogotá. Y al mes de estar en Cali me buscó en la agencia de Hernán, pues, a lo largo de un par de meses conversando. Un día me preguntó que si quería escribir una película con él. Y yo le dije, yo nunca he escrito una película, yo no sé de qué trata eso. Me dijo, yo te enseño. Entonces Luis se encargó de enseñarme a lo largo de un año y pico, todo lo que, hemos dicho, el ABC de la escritura de un guión, y me enseñó para que yo escribiera con él una película. Escribimos Pura Sangre, una película extraña para mucha gente, pero que hoy en día es considerada como una película de culto, en cierta forma. Luego de eso trabajé con Roberto Triana en un mediometraje que se tituló Efímero. Trabajé también con Jorge Triana en una película llamada Bolívar soy yo. Con Luis Alberto Restrepo hicimos La primera noche, y con él también hice una serie de televisión que se llama La Bruja. Hice con Claudia Gómez un documental sobre la seguridad en América Latina, que para Discovery Channel. He escrito, creo que de todos los 3 largometrajes, y creo que he escrito por ahí 20, 17 que no se han filmado, lo cual me parece que es como un aprendizaje, me parece que está bien. Yo no creo en métodos. Yo creo que cada personaje le propone a uno su estrategia. Yo creo que uno tiene que ser como una especie de medium, ¿no? Eso va un poquito con mi postura en relación con que el poder ser actor es un don. Uno tiene que abrirse. Es como, si vamos a hablar de un método, el método sería eso. ¿Cómo me abro para permitir que el personaje llegue a mí? ¿Cómo me convierto en un pararrayos que recibe el personaje y le entrego a él en una simbiosis aquello que yo soy, aquello que yo sé que tengo, y de qué manera me apropio de lo que el personaje está en condiciones de entregarme? Cuando uno se encuentra con un personaje que está bien escrito, con un guión bien escrito, el personaje es generoso. El personaje te da la posibilidad de encontrar aspectos emocionales más allá de los físicos, porque los físicos son el resultado de esa transformación interna que tú sufres, y hay como una especie de imposición, como dicen los santeros, me llegó el santo. Entonces es una cosa así, en donde uno tiene que tener muy claro, que ahí es donde viene como la pericia técnica del actor, tiene que tener muy claro quién es el personaje y quién es uno, para no volverse loco, ¿no? Acuérdense lo que pasó con este actor, que ahora tampoco recuerdo el nombre, que hizo el personaje de Bolívar y murió creyéndose Bolívar. Ese es un riesgo, ¿no? Porque uno está jugando con sus emociones, con su psiquis, con sus percepciones del mundo, y puede perfectamente quedarse pegado en un personaje y no lograr salir de él. Entonces es un riesgo constante de caminar en el filo de la realidad. Lo que uno hace como actor es eso, es hacer real algo que tú sabes que no es real. Hay varias maneras, yo no tengo un método, yo no soy muy ortodoxa, y como yo he estudiado aquí y aquí nunca terminé la carrera, yo siento que hay maneras y maneras, ¿no? Hay como una forma que es muy técnica. Entonces yo voy a ser una señora mayor y yo quiero que camine así, y yo quiero que tenga un peinado así, yo quiero que se maquille así. Entonces partes de afuera hacia adentro. Si quieres traer todo eso, yo la voy a poner a hacer coja, la voy a poner a hacer gaga, la voy a poner así, como a hacer una cantidad de cosas como ajenas al personaje, como que son externas, como características externas.
Y otra forma es leer, estudiarlos, y de ahí te van saliendo las cosas. Pero entonces como de adentro hacia afuera, como que te van provocando ciertos sentimientos y ciertas sensaciones. Es más intuitivo. Yo siento que ya es así, debería ser así. Depende también mucho de los directores tienen muy claro qué es lo que quieren. Ahorita, por ejemplo, que dice el personaje de doña Graciela de Garzón, es un personaje muy diferente, muy distinto a todo lo que yo he hecho. Pero en televisión nunca ha hecho un papel tan fuerte, es una mujer muy fuerte, y muy brava, y muy exigente, y muy dura, entonces para sufrí mucho porque no tenía como una base, no sabía como en qué pararme, cómo hacerlo. A mí la gente me gusta mucho, en general la gente me gusta, toda la gente. Entonces yo defiendo a todo el mundo, yo soy el abogado del diablo, pues, porque todo el mundo dice, ay no, pero tampoco. Entonces me costó mucho entender que esta mujer fuera así, me pareció durísimo que fuera tan dura con sus hijos. Al principio creo que traté de juzgarla un poco, y uno no puede juzgar a un personaje, sino que creo que siempre hay muchas razones por las cuales tú eres o no eres de otra forma. Pues yo creo que es malo, no está pensando, uy, qué malo soy, está pensando que eso es bueno para él, mejor dicho, que eso es su modus operandi, que esa es su vida, que él tiene que hacer eso. ¿Por qué razón? ¿Quién le enseñó? O sea, hay una cantidad de razones por las cuales las personas son como son. Entonces a mí al principio me costó mucho, yo decía, pero ¿por qué tan dura? Entonces trataba de suavizarla, y el director, que era Sergio Cabrera, fue muy obsesivo con eso, era muy dura, tanto que al final ya me bajaban, decía, pero bueno, ya suavícese, porque es un personaje muy duro, pero me lo gustaba mucho. En principio no hay ninguna rutina. En principio lo que hay es un deseo de averiguar de qué va la historia, que hay muchos niveles de investigación. En mi caso hay lecturas asociadas, hay investigación, hay muchos momentos en blanco tratando de intuir los personajes, intuir el meollo, el corazón de la historia, cuál es. No siempre cuando uno empieza a trabajar una historia sabe algunos elementos, pero no todos. Y hay como una cierta neblina, algo vago, algo impreciso, algo que uno sabe, siente que que hay algo, que ahí está, pero y jalarle el hilo a eso es muy delicado porque no siempre se hace racionalmente. A veces uno ve y entiende, se le aparece a uno como un personaje, como una determinada situación, y hay que ir como aterrizando y bajando de esa nube una serie de elementos y de intuiciones, de precisiones. Digamos que en mi caso es un método lo más irracional posible. Es como como el habla, uno no sabe en qué momento algo que no tiene ni forma ni precisión se convierte en palabras. Ya uno está conversando, uno intuye qué es lo que quiere decir, pero hay un proceso mágico en cierta forma en que todo eso se va convirtiendo en una hilación de palabras. Lo mismo pasa en ese proceso. En los 3 largometrajes que he escrito, ese proceso ha llegado a durar más o menos un año en cada uno. Un año en el cual solo y acompañado, porque siempre he trabajado con directores, hemos estado conversando, sí, digamos, disciplinadamente, como mínimo 1 o 2 veces por semana, o en el caso de Pura Sangre, 5 veces por semana, acerca de la película, pero sin que todavía la película se haya materializado del todo. Y durante todo ese tiempo ha habido todo eso que yo llamo como tratar de materializar algo que todavía no es. Cuando ya se tiene claridad acerca de qué va la historia, o por lo menos en mi caso, dónde empieza, ya empieza un trabajo que es de escritura. Ese trabajo de escritura no puede darse, en mi caso, insisto, sino cuando ya hay claridad. Si no hay claridad, es como, sí, uno se puede sentar en el computador o tomar nota, pero es a tomar nota, digamos, a consignar, como en un diario, qué es lo que a uno se le ha venido ocurriendo, para después pelear con ello y tacharlo. Y ya en el trabajo de escritura, cuando hay una idea clara, creo que lo primero que se materializa es una primera, digamos, estructura o escaleta muy básica, como en sus elementos sustanciales. Pero gran parte del proceso, más que la escaleta misma, ha sido una reflexión sobre los personajes. Yo creo que, digamos, los largometrajes se asemejan un poco a lo que es una novela, donde los personajes son importantes, donde los personajes tienen
transformación, porque en un cuento nunca hay tiempo para que haya una transformación de personaje ni para que haya un personaje. En un cuento hay situaciones. En un largometraje no hay situaciones, no puede haber, o por lo menos no, la película no trata sobre las situaciones, sino sobre los personajes. Entonces esos personajes se han definido muy claramente, ya sea en mi mente o en la mente colectiva que vamos creando, y sobre ellos ya se arma una escaleta general y se puede llegar a entrar a trabajar una escaleta un poco más precisa como en los diversos segmentos que tiene la película y empezar una escritura. Ya con el inicio de la escritura viene todo un proceso que es muy curioso. A mi modo la escritura tiene que ser diaria, pero aquí ya hay una escritura formal, diaria. Y debe haber un proceso crítico, porque eso se mueve como una especie de diástole y sístole, donde uno crea y al mismo tiempo tiene todo un aparato crítico para ver si, para abstraerse de lo que uno ha escrito, criticarlo, por lo menos ver si funciona o no funciona. Entonces hay ese crear y mirar, mirada crítica, crear la mirada crítica, hasta que uno tiene una primera versión. Cuando hay una primera versión, lo que hay que hacer es coger la primera versión y moverla, agitarla, a ver si resiste. O sea, si eso resiste y no se cae, dicen, oh, ok, ya tenemos cómo empezar, pero eso es obra negra. Ya empieza toda una tarea, ya hay un ejercicio de hacer hablar a los personajes, que uno ya más o menos lo tiene esbozado, pero ya entra directamente a encontrar como el tono preciso de los personajes, de su manera de responder. Cuando uno tiene una tercera o cuarta escritura del guión, cree que ya más o menos sabe por dónde va la película. Depende. Yo creo que los personajes y la historia son, hemos dicho, es que no hay situaciones sin personajes y no hay personajes sin historias. Eso es al mismo tiempo, yo creo que sucede eso. Por poner un ejemplo, cuando Peto, Restrepo y yo empezamos a trabajar la primera noche, lo único que había era una visión de una mujer que en Pereira a las 5:30 de la tarde, en una vitrina, en una calle, estaba envolviendo a un par de niños, ya, como en cobijas para pasar la noche. Eso visto desde un carro en un semáforo y visto durante un minuto y desapareció. Y esa imagen se volvió una obsesión, porque bueno, en Pereira no había, digamos, personas que fueran desplazadas, no había mucho, pero esto era una imagen patética del desplazamiento. Esa película empezó con esa imagen de la vida real. Y al volverse una obsesión empezamos como a escarbar lo que había detrás de esa imagen. Lo que encontramos detrás de esa imagen se fue convirtiendo en una historia, en una película. Pero entonces empezó como una situación que ya tenía un personaje, una mujer que evidentemente estaba preparándose para pasar la noche al descubierto conducir, y que casi que evidentemente nunca había sufrido esa experiencia ella. A ver, difíciles son todos, o sea, así uno tenga 200 años de experiencia como actor, cada vez que te enfrentas a un personaje es una nueva experiencia. Vuelvo a enlazar, como no hay un método, como no hay una fórmula que te permita construir un personaje, entonces cada vez es empezar de nuevo, cada vez es una nueva tarea, en donde las tareas anteriores te sirven. Claro, para este personaje yo puedo hacer como hice para este otro. Algunos plantean unos retos formales muy particulares, como por ejemplo La abuela de Caled Morales, en donde mi personaje tenía un rango de acción desde que tenía más o menos 50 años hasta los 80, o sea, era un personaje que tenía que tener en la imagen 30 años de vida. Yo tenía mucho miedo de si podía lograrlo, de si podía lograr que fuera creíble este personaje. Yo critico mucho los envejecimientos con maquillaje, ¿no? El hecho de que te pintan canas, te pintan arrugas o te ponen látex y ya con eso te volviste viejo. Pero tu interpretación del personaje sigue siendo el mismo, no importa qué edad tenga. Y yo soy muy vital, entonces, y me muevo mucho y tengo como una energía muy grande, que para mí fue muy claro cuando yo vi estos saltos en el tiempo, que era algo que iba a tener que controlar, que era algo en donde iba a tener que recurrir a estrategias de trabajo físico
que me permitieran hacer creíble esta mujer que va envejeciendo. Además, los envejecimientos se daban dentro del mismo capítulo. O sea, yo terminaba una escena de 50 años y arrancaba la otra de 60. Creo que lo logré. Y estoy recordando una anécdota del primer día que salí de la carpa de maquillaje transformada en la abuela 30 años después. Y la reacción de mis compañeros. Estaban muertos de la risa, estaban asombrados. A mí esa primera escena me costó mucho trabajo porque yo también estaba muerta de la risa de ver la reacción de ellos. Pero fue bonito porque fue sentir antes de entrar al set que lo estaba logrando. O sea, yo salí de la carpa de maquillaje caminando, mirando, haciendo las cosas como era la abuela. Me acuerdo de alguien que me gritó: abuela, el personaje en la escena, corre, corre, que te están esperando. Porque yo iba caminando despacito, como creía que tenía que caminar la abuela, mirando con mucho detalle el piso, no sea que me fuera a caer, porque además que coincidió también con una cosa vital, una cosa mía, y fue que coincidió con el momento en que comencé a usar lentes progresivos, lentes de viejo. Y comencé a descubrir que cuando tú tienes lentes progresivos, tú no miras el piso así, tú tienes que hacer esto para poder mirar el piso, ¿no? Como pequeños detalles que me fueron dando información del cómo, no del cómo interior, sino del cómo exterior del personaje. El que cuando vas a subir un escalón, primero te aseguras con la pared, miras y entonces ahí sí das el paso. Eso hace que entonces los viejos caminan más despacio, porque no, si no terminan arepiados en el piso completamente. Entonces ese personaje fue eso, fue un reto. Igual que fue un reto un personaje que todavía no ha salido al aire, que es la mamá de Aníbal Velázquez, en donde me pasó exactamente lo contrario. Aníbal Sensación Velázquez es una producción para Telecaribe que sale ahorita el 16 de abril al aire. Arranco de 40 años, yo ya tengo 55, de 40 años y embarazada. Entonces yo recuerdo el sufrimiento de las chicas de maquillaje para eliminarme las arrugas, para levantar los párpados, porque todo esto va cambiando con los años. Entonces, ¿cómo vuelves de 55 a una mujer que evidentemente no tiene 40 años? Perdón, ¿cómo vuelves de 40 a una mujer que evidentemente no los tiene? Este segundo personaje fue un juego, bueno, vamos a ver hasta dónde la logro, hasta dónde logro estirar este rango etario, y yo creo que ya yo puedo perfectamente ser desde los 40 hasta los 80, o sea que tengo 40 años de vida. Definitivamente hay personajes que he adorado. Por ejemplo, yo hice muchos años una podría ser una señora pero distinta, que hizo una obra de teatro durante 20 años, que es sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia. Es una obra que se llama La Siempre Viva, que es muy importante, ha sido muy importante. En esa obra hizo un papel también muy triste y muy doloroso y muy sufrido. Fue difícil por lo largo. Fueron tantos años haciendo un personaje, eso es agotador. 20 años repitiendo una misma historia es complicado. Doña Graciela, porque ha sido sí el más difícil, porque además he tenido tres temporadas que son de cuando estaba más joven, como de 48, después cuando tenía como 60 y ahora al final va a tener como 70 y pico. Entonces esa parte es complicada. Más que un proceso, los personajes se imponen de una u otra manera, creando a través de uno su propia historia. Eso es un poco irracional, pero los personajes tienen fuerza o no tienen fuerza. Es imposible sentarse frente al papel y decir, bueno, es alto, bajo, gordo, tiene dinero, tiene como es el carácter, porque eso sería como tener una lista y empezar a echar listos buenos. Utilizar un catálogo revistero y decir, bueno, tiene la cara de este, el pelo de este, eso no existe. Es como las personas. Yo te veo a ti y yo nunca te he visto, primera vez que te veo, y yo a través de lo que veo de ustedes ya empiezo a intuir una cantidad de cosas. Me doy cuenta o no de que estoy intuyendo algo, pero doy por sentado que ustedes existen. Hay una cierta irrealidad en todos los seres que es muy extraña. Hay una realidad real, irrealidad o una irrealidad real. Las personas no saben la mayoría del tiempo quiénes son y se comportan sin saber muy bien quiénes son. Uno mismo se comporta, o sea, uno no tiene claridad acerca. Si me preguntan quién soy yo, empezaría a decir
mi nombre y qué hago, pero no es una quién soy yo. Y eso sería difícil de verbalizar. Y si me preguntaran que cuáles son los momentos claves de mi vida, tendría que ponerme ya, y hoy diría unos y otro día diría otros. Entonces, con un personaje que no está, con el cual se está relacionando o está intuyendo, porque existe y no existe, está en la imaginación de uno, pero no está totalmente delineado. Llega un momento que uno está como invocándolo, como jalándolo, es como un ritual de iniciación, como una especie de magia donde uno quiere saber quién es ese personaje, cómo es, aunque no tenga elementos claros de la historia de él. Pero indudablemente en todo personaje hay algo que lo vuelve atrayente a uno y por el cual uno quiere construir la historia. Digamos, en esta mujer de la vitrina es porque llegó allá, que hizo que una mujer con aspecto indígena, muy bella, pues en su carácter, en su vida, llegara allá, qué historia había detrás de ella. Así como en todos los personajes, en Bolívar Soy Yo, era una historia al revés, sabíamos demasiado del personaje. Digamos, Bolívar Soy Yo surgió como una posibilidad de historia, de una serie de experiencias que había tenido Jorge Alitiana con un actor. Él, que era, digamos, experto en series históricas para televisión, había grabado alguna vez a Bolívar y había utilizado un actor que se llamaba Pedro Montoya. Y grabando a Pedro Bolívar empezó a volverse Bolívar para él mismo, para Pedro Montoya. Cuando no estaba grabando estaba vestido de Bolívar. Entonces toda la gente y toda la tribu estaba en un proceso y cuando llegaban se encontraba Bolívar en onda, ya conversando con la gente vestido de Bolívar. Incluso a Pedro Montoya le empezó a dar tisis, empezó a sufrir de una enfermedad pulmonar y empezó a volverse centro a morirse. Entonces filmó mucho más rápidamente la muerte de Bolívar, muchas cosas, porque hasta que terminó y dijo, por fin ya cae todo esto ya. Pero por fin no, un par de años después estaba en Boyacá. Una noche que había estado de grabación, se había, digamos, enrumbado con su equipo, con su staff. Y a las 3 de la mañana salió de un cuarto ya y empezó a caminar por los corredores del hotel cuando vio venir a Bolívar. Y entonces dijo, ok, yo qué película estoy grabando, yo qué historia estoy filmando. Y cuando se va acercando don Jorge Aguirre, le dijo, Bolívar, ¿qué hay? Y era Pedro Montoya, que estaba trabajando con Belisario Betancourt en pueblos de Boyacá haciendo campaña política. Pero durante todo ese tiempo que Jorge Aguirre estuvo grabando en Boyacá, se encontraba a Pedro Montoya en las tiendas del bar, en las tiendas montado en bultos de papa, conversando con la gente, y la gente decía, contándoles problemas a Bolívar. Y Jorge Aguirre llevaba 10 años queriendo escribir esa película, pero tenía tanta información que esa película simplemente iba a ser una colección de anécdotas, ¿no? Y tenía que olvidar de alguna manera las anécdotas para entrar a conocer cuál era la verdadera historia, de la que tenía una cantidad de fragmentos, pero que no querían decir nada hasta ahora. Nos demoramos como un año en encontrar como la realidad del personaje para la película. ¿Quién era el personaje? Y en último descubrimos que el personaje era alguien que va a sonar ridículo, pero el personaje en la película es alguien que se niega a aceptar el guión que le han dado. Yo creo que el trabajo del actor en la construcción es un trabajo íntimo, es un trabajo realmente solitario, en donde uno tiene el compromiso realmente es conocerse a sí mismo, es saber quién eres para poder saber en quién te vas a convertir, de qué manera le entregas a ese personaje que te están dando en un papel, en un texto, para volverlo real. Los personajes tienen que estar vivos. ¿En qué sentido? En el sentido en que tú escribes cuando sientes que el personaje cuando lo sientes, cuando lo intuyes, no cuando lo armas. Por eso es que mi pelea es con armarlo, con el concepto construir.
el personaje de alguna u otra manera te tiene que cambiar a ti también, ¿ya? Tiene que tener algo tan poderoso que se te imponga, o sea, que surja con fuerza suficiente como para que te haga ver. Y al fin y al cabo, escribir un guión es una aventura. Uno no siempre, uno sabe cómo, que desata, digamos, todo el proceso, pero no a dónde va a llegar. Hay todo un trabajo que es un descubrimiento. Y en esa medida, mientras el personaje tenga mucha más fuerza y esté más vivo, más poderoso, es toda la aventura y toda la transformación que hay alrededor de ella. Entonces uno está escribiendo una obra de ficción con un personaje que está vivo. El primer deber tal vez sea el de apartarse del personaje, o sea, matar al personaje, convertirlo en otra cosa, o sea, es un asesinato. Y de una u otra manera transformarlo, o sea, darle toda la posibilidad de que se transforme. Si eso no existiera, estaríamos hablando de un documental, y ese personaje tendría que hablar por sí mismo. Pero si es un personaje que ha existido o que existe, la primera obligación casi es, por decirlo de alguna manera, tradicional, o por lo menos entenderlo de tal manera que casi que no le está pidiendo permiso de hacer una serie de abstracciones y de una serie de operaciones alquímicas para convertirlo en otra cosa, porque ya se convierte en un símbolo. Uno podría decir, digamos, en la película de Churchill, en tantas películas que uno ha visto históricas ya, los personajes se imponen con una realidad tal que en la película o en la obra, en la novela, aparecen como con más fuerza que el personaje real. Pero si uno hace después ya la tarea de entender y leer sobre el personaje, se da cuenta de todas las diferencias que hay. Ahora, lo que pasa es que toda película tiene la obligación de mentir con rigor, ¿cierto? Si una película no logra convencerlo a uno, no con argumentos, sino por la forma en que se impone de que un personaje es así, pues no vale la pena. Aunque hay películas que estarían basadas en la duda, lo cual me parece también una maravilla. Pero hay una traición al personaje real. El personaje se convierte ya en una obra en un personaje de película o de novela. Yo sufrí mucho, la verdad, yo sufrí mucho con esto. Hoy en día lo disfruto, ya después lo empecé a disfrutar a medida que ya le cogí como el tiro al asunto. Pero es que tú te sientes muy juzgado de todas maneras, porque es que a uno le da mucho miedo representar a alguien que existe. Y no solamente fue a mí, pues fue a Santiago, a Diana Belmonte, todos tenemos mucho miedo. Diana Belmonte tenía que ser una niña retrasada sin que fuera una burla. Ella fue, estudió, se metió en un sitio de niños down, trabajó con ellos. Esa es otra forma, esas son técnicas que tiene la gente como para poder verlos, y ella es un genio, ella es una cosa monstruosa. Clavis existió, el personaje que ella hace. Jaime existió, Jaime lo conoció mucha gente, pero no mucha gente conoció a la mamá. Además era un personaje tan duro y tan difícil. Tienen los hijos vivos, tienen 3 hijos vivos, que para ellos pues no debe ser chévere ver a una señora muy furiosa y muy brava y que digan que es su mamá. Pues obviamente no es su mamá, es una cosa creada a partir de, pero que no tiene nada que ver. Mejor yo hice lo que me dijeron que hiciera y lo que me dijeron unos libretos, y más o menos todo está basado en entrevistas que se hicieron, y mucha gente decía ella era así, pero el susto mío fue horrible. Y cuando salimos con la novela al principio, que hubo críticas, después ya todas las críticas fueron muy favorables, pero al principio hubo críticas del hermano. Yo sufrí mucho, horrible, porque pues claro, para él, el que mi mamá se quería a Jaime, pues claro que lo tenía que querer, los tenía que adorar a los hijos, pero esa era su manera de educar y ellos les enseñaron a educar así. A mí yo no sé a ustedes, pero sé que hoy en día también hay muchos muchachos jóvenes educados a juguete. Entonces para mí era muy difícil, y yo sí andaba de juguete en mano dándoles a estos pobres criaturas en la novela. Entonces para mí eso fue, y para ellos, yo entiendo perfectamente que no es chévere. Entonces eso es muy difícil de hacer, ¿no? Como llegar a un punto medio, pero pues tú te entregas y tú te tienes que entregar y tú tienes que seguir unas indicaciones y hacerlo. Y ya después me tranquilicé y dije, bueno, pues no hay nada que hacer, esto es lo que me tocó y punto. Uno siempre se queda con cosas, se queda con dichos, se queda con frases, se queda con cuentos, es muy loco, es muy divertido. Se queda con cosas del personaje, de todos los personajes que ha hecho por ahí en la vida, se le quedan a uno cosas. Por ejemplo, lo que les contaba ahora de las analfabetas es una obra que yo no quisiera terminar nunca. Ese personaje yo quisiera seguirlo haciendo. Despedirme de Doña Graciela me costó profundamente porque me enamoré muchísimo de la historia y de Jaime
de Jaime Garzón, de esa historia, la amo. Por ejemplo, me daba mucha tristeza que yo no fuera a volver a ver un personaje como el que hace Kravis, que me parece que es entrañable, o el de Jaime, que pues es como lo pudimos volver como a tener entre nosotros, es muy emocionante. Aprovecho para decirte que no he utilizado ni nunca utilizaré la palabra construcción, porque me parece que es una palabra que soy refractario a ella, a ese concepto. Creo que para mí es muy difícil entender el concepto de construir una película, construir un personaje, porque se me asemeja como a una obra de albañilería o de ya. Me parece que no, ya uno está como intuyendo de que, a veces uno tiene claramente el corazón mismo de la historia, pero no podría expresarlo y habría que encontrar como en qué consiste. Ya tiene la intuición básica de que va, pero eso no se aparece así en toda su claridad, sino después de hacer como un esfuerzo de tener una correspondencia con esa historia, una sensibilidad con ella. Me acuerdo de una imagen de la cual hablaba alguien, de un escritor, Lawrence Doller, hablando de que los poemas son como cazar lagartijas, que uno los tiene que coger enteritos, porque los cogen con mucho cuidado, porque si no se queda uno con la cola y el animal sale. Hay que ejercitarse en lograr agarrarlos completicos, ¿ya? Porque surgen completicos. ¿Ya? Si no, termina uno construyendo personajes y empieza a ser un collage, bueno, un poco burdo, como muy exterior, cuando todo personal, aunque toda persona en sí misma representa un misterio que hay que no resolver, sino hay que tratar como tal. Entender el personaje es entender la historia. Digamos, yo creo que todo personaje se podría definir como alguien que se desplaza, alguien que se ve obligado a cambiar. Se me ocurren dos ejemplos de la literatura. El Quijote, un lector de libros de caballería, que aburrido de leer libros, decide empezar a vivir, a buscar las aventuras de los personajes de caballería. En el momento en que él decide esto, nace el Quijote, porque hasta ese momento solo es un lector de libros de caballería. Pero cuando decide pasar la acción, nace el Quijote y nace la novela moderna. En cualquier caso que cojamos al azar, digamos, en Kafka, la metamorfosis nace con la transformación del personaje. O sea, un día Gregorio Sánchez se despertó y descubrió que estaba convertido esa transformación se da en el mismo momento en que empieza la historia. Alicia en el País de las Maravillas, por poner un ejemplo totalmente salido para otro lado. Alicia está de campo, ya, y ve un conejo, y por seguir al conejo va y se cae por el hueco de ella y va a dar al País de las Maravillas. Entonces todo personaje nace de un cambio de paradigma, de un abandonar, hemos dicho, el personaje deja de ser lo que era y empieza a ser otro. Es el momento clave de un personaje. Entonces cuando hablamos de los personajes, las transformaciones de los personajes, yo creo que básicamente es algo que ha transformado al personaje, lo que lo vuelve interesante. Y eso es lo que da inicio al personaje. Lo que hay que entender es todas las consecuencias que tienen esas transformaciones de cambio para él, para su entorno, que no necesariamente son claras para él tampoco, ni no necesariamente son ni benignas ni malignas, o sea, eso genera una cantidad de cosas alrededor de él, como en el caso de Quijote, como en el caso de Metamorfosis, como en el caso de Alicia, como en el caso de cualquier historia.